Existe un lugar rodeado de montañas que alberga una ciudad hecha de esquinas, con realidades paralelas y rincones de mil colores, de callejones y barrios mágicos entre semáforos y andenes donde parchamos con los amigos y de parques que respiran. En medio del caos y la calma, millones de historias por descubrir. Medellín es nuestra casa, pero no es solo una. Estamos aquí para escuchar a la ciudad, para contar lo que no se ve y lo que se ve, lo que duele y lo que inspira, lo que somos y lo que estamos por ser. Habitar Medellín es mucho más relativo de lo que pensamos. Acompáñame a conocer esas muchas Medellines. Bienvenidos a este primer episodio de Relativo Podcast, en que vamos a tener conversaciones con actores de Medellín, gente que está experimentando la ciudad desde todos los ángulos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, que además le tengo mucho cariño, Laura Almanza. Lauri, bienvenida. Hola Isaac, qué chimba estar aquí con ustedes, qué chimba que me invitaste. Tienen un proyecto muy interesante. Qué nota, Lauri, gracias a ti por estar acá. La invitada esta semana, como les venía diciendo, se llama Laura Almanza. Ella se describe como una callejera de oficio y una escritora a sueldo. Lauris, háblame un poquito. ¿Quién es Laura? Bueno, esa pregunta siempre es muy difícil, sobre todo cuando uno se la hacen y lo están grabando. Pero específicamente esa línea me gusta mucho porque el oficio es algo que uno hace, como a lo que uno se dedica. Entonces, cuando yo digo que soy callejera de oficio, es que yo me dedico a callejear en todo el sentido de la palabra. A andar y me gusta conocer nuevos lugares, salir sin rumbo, como que bueno, listo, a veces me tengo que bajar del bus y digo, me voy a bajar unas cuadras antes, por aquí no me he metido. Entonces, bueno, esa es la primera parte, es a lo que me dedico, a callejear. Y escritora a sueldo porque, bueno, finalmente a eso también me dedico, a escribir y a buscar sobre qué escribir. Lauri, este proyecto de Relativo busca precisamente esas historias de la ciudad, de cómo nosotros experimentamos las diferentes Medellines, cómo las estamos viviendo desde lo sensorial. A mí me gustaría empezar hablando del tema de tu barrio, de dónde naciste, de ese espacio en el que creciste en esta ciudad. Contame un poquito. Bueno, yo nací en una casa en la que viví mis primeros 21 años. Okay. O sea, nací ahí y toda la vida hasta que cumplí más o menos 21, 22, viví en esa casa y es muy particular porque era una casa familiar, ¿cierto? El primer piso fue de mi abuelo, de mis abuelos, y ellos hicieron una plancha. En el segundo piso construyó mi tío, sí. Hicieron una plancha y años después construyeron mis papás. Entonces era un edificio familiar. Aparte, pues teníamos los abuelos abajo, entonces era como toda una dinámica familiar que recuerdo mucho de pequeña, ¿cierto? Como vos entrabas al edificio y estaban pues los abuelos abajo, después subías, saludabas a... Sí, como mi tío no vivía ahí, pero vivía como unas vecinas de toda la vida y ya después en la casa. Aquí nos gusta mucho hablar de estratos, era un barrio estrato medio y justo quedaba como al lado de una frontera invisible. Y era muy evidente porque no era solo algo visual, sino que también era algo que se sentía, ¿cierto? O sea, de esa esquina para un lado era pues como la parte bien, sí. Y de esa esquina para el otro todo se ponía muy pesado. Entonces, claro, siempre que andábamos era hacia el otro lado, excepto cuando me tocaba caminar hacia el colegio. Lauri, de pronto muchas de las personas que nos están escuchando no entienden el concepto de frontera invisible. ¿Eso qué es? Ok, una frontera invisible es un concepto que usamos aquí en Medellín para delimitar como quién tiene el control de un barrio u otro barrio y está asociado a la criminalidad, ¿cierto? Pero más allá de eso, es que, como te lo decía, visualmente es diferente. Okay. Entonces, en este caso no era un asunto de control, o al menos yo no lo entendía así en esa época, pero sí era marcado. O sea, los andenes cambiaban, el material de la casa cambiaba, las fachadas cambiaban,
sea, tú pasabas esa esquina y ya era una ciudad completamente diferente. Entonces, para yo ir al colegio tenía que cruzar todo un barrio, que aparte solo había una calle y era larguísima, y tú cruzabas y ya después salías como a otra ciudad. O sea, era algo muy extraño. Me parece muy bacano ese ejercicio. Ahora que lo planteas sin decir ese nombre, me transporta a muchos lugares de la ciudad. Quizás más adelante me gustaría ahondar más de ese lugar donde está ubicado geográficamente. Me gustaría dejarlo hasta ahí de pronto para que las personas que nos están viendo también se imaginen si alguna vez han estado en un lugar similar a ese. Te quisiera preguntar ahora, ¿siempre has tenido ese amor por Medellín? O sea, siempre esa Laura que ahora habla y habita Medellín y la describe desde el periodismo, siempre ha tenido ese mismo cariño por Medellín. No, realmente no. Yo, cuando la gente me preguntaba cómo sentía Medellín, con la primera sensación que se me venía a la mente es que es una ciudad peligrosa, ¿cierto? Como que para mí Medellín siempre se ha sentido, o siempre se había sentido como una ciudad peligrosa. Además, cuando empecé a viajar a otros lugares del país, era muy evidente que yo era de aquí de Medellín, por el acento. Y la gente, ay, usted es de Medellín, no, Medellín es la mejor ciudad de Colombia. Yo como, uff, no me gustaba que la gente me dijera como que, ah, es que usted es la paisa. Eso no me Entiendo. gustaba. Pero cuando yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia, cuando empiezo a terminar la carrera y busqué prácticas, resulté en un periódico cultural de la ciudad que se llama Universo Centro. Y cuando entré a ese lugar me volví a enamorar de la ciudad. O me volví, no, me enamoré por primera vez de la ciudad. Entiendo. Suele pasar mucho eso, que las personas que habitamos este espacio, en principio somos muy regionalistas y creo que el país también siendo muy regionalista suele asociarnos con muchas cosas como identitarias. Pero quisiera abordar eso. Entonces me venís contando de Universo Centro. ¿Qué es Universo Centro? Bueno, Universo Centro es un periódico cultural, ¿cierto? Finalmente es un periódico, pero también es un proyecto cultural de ciudad que se dedica a narrar la ciudad de muchas formas. Lo que pasa en sus calles, lo que hace la gente, y tiene como una visión muy real del asunto, ¿cierto? Es como que lo que realmente ellos tienen algo que a mí me encantó desde el principio y es que ellos tienen una frase que se llama somos patrimonio. Resulta que aquí en la ciudad, en Medellín, hay un parque que se llama el Parque del Periodista. Sí, Y se llama así porque en ese parque hay un busto, como una estatua, de supuestamente el patrón del periodismo en Colombia, que en ok. realidad es un tipo cubano, ¿En serio? pero él fue como una de las primeras personas que empezó a repartir como cosas impresas, entonces dicen que es el patrono del periodismo en Colombia y por eso ese parque se llama el Parque del Periodista. Hubo como un comité de periodistas de Medellín y de Antioquia que dijeron, no, pero es que no puede ser que el patrono del periodismo de Colombia esté en un lugar como ese. Pues eso es un lugar de mala muerte, de ahí no puede salir nada bueno, hay que cambiar el busto y hay que ponerlo en la Alpujarra. Entonces, ahí en el Parque del Periodista siempre ha sido un lugar de encuentro como de muchas tribus urbanas y de gente creativa y no sé qué. Entonces, alguien propuso como, venga, ¿y por qué no hacemos un periódico? Pues es como en respuesta a eso, es como que, ah, que de aquí no puede salir nada bueno, hagamos un periódico. Y se juntaron escritores, poetas, fotógrafos, artistas y todo esto y sacaron, iban a sacar solamente como una publicación. Y eso tuvo tanto éxito que ya lleva 17 años. 17. Cuando vos me decís, o cuando hablamos de Universo Centro, yo pienso inmediatamente que es un medio que se encarga de hablar del centro, de la ciudad. Quizás tú desde primer origen no fue así, o ¿qué Sí, temas, de qué digamos temas habla el que periódico? el centro es como su lugar especial, pero Sí, a partir de ahí empieza a moverse por toda la ciudad, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar ahí historias de todo lo que pasa en la ciudad, desde las señoras que venden tinto en el Parque Berrío hasta el señor que se llama Uber, que tiene un local donde guarda carretas de la gente que lleva las frutas a todas partes. entiendo. Entonces son ese tipo de historias.
sea, hay de eso hasta los señores que sacan arena del río Medellín. Entiendo. O sea, son historias de todo lo que acontece en la ciudad. Lauri, vos venías describiendo un barrio que aún no sabemos de qué se trata, de ese barrio del que hablas de unas fronteras invisibles que te tocaba cruzar para ir al colegio, pero que es el centro para las personas que de pronto no conocen a Medellín, qué representa para vos el centro. Bueno, para mí el centro es como, en este momento es mi barrio, o sea, yo no vivo ahí, pero es el lugar que más habito, ¿cierto? Digamos que el centro es donde confluyen un montón de cosas a nivel cultural, pero no solo cultural, sino también comerciales, ¿cierto? Es como que si vos querés ir por tu estreno de Navidad, vas a comprarlo al centro. Entiendo. Si necesitas unos zapatos nuevos, vas y los buscas al centro, ¿cierto? Puede que para muchas personas como que no tengan esto en la cabeza y dirán, ah, no, yo voy a un centro comercial en otras zonas de la ciudad, pero el centro sigue siendo para la mayor parte de la ciudad como el lugar de mayor importancia comercial, cultural también un poco. Es muy fácil que la gente que vive en otras zonas de la ciudad no conozca el centro, pero como que la mayoría hemos tenido que ir allá a hacer algo, a buscar algo. Para mí el centro es mucha velocidad. Yo recuerdo las primeras imágenes de mí en el centro. Te cuento, mis abuelos tenían un parqueadero al lado del Éxito de San Antonio. Entonces, las primeras épocas de mi vida, yo estaba ahí. La primera casa en la que yo habité fue en Buenos Aires y luego al lado del Éxito de San Antonio, en un edificio que se llamaba El Rutoco. Mis primeras imágenes es de mi abuela, yo caminando con mi abuela al centro y ella se escondió para asustarme. Y hay demasiado movimiento. En cualquier momento podrías perderte en el centro. Es una cosa súper loca. Todo lo que se mueve en el centro es todo un universo. Por eso me parece muy bacano el nombre de Universo Centro. Y quisiera preguntarte si también tienes alguna anécdota así del centro, de tu niñez. Ahorita que hablas de la Navidad, yo estuve en estos días en Navidad en el centro y decía, pues madre, se mueven un montón de cosas. Ya empiezas a ver un montón de lucecitas, la gente atiborrada por todos los espacios, comprando los aguinaldos, el traído del niño Dios, el estreno. ¿Qué es para vos el centro en esta época del año? Yo creo que en este momento del año es súper frenético. O sea, empieza diciembre y el centro se vuelve caótico, es una locura. Pero en general el centro tiene mucha vida. O sea, siempre tiene mucha vida. Como que no hay pues un momento en el que vos digas, uy, esto está muerto. No, hay vida por todas partes. Hay comercio, hay gente existiendo, hay gente caminando, hay gente paseando, hay gente gritando, pasan muchísimas cosas. Entonces es como, sí, esa sensación es como, está muy vivo, como que hay mucha vida alrededor. Yo creo que logramos entender un poco qué es ese centro de día, ese centro tan comercial, pero se me viene ahora a la mente la pregunta de qué es el centro de noche. Es un sitio diferente al que es en el día. Sí, es súper diferente, sobre todo porque los comercios cierran. Pasa que Medellín es una ciudad que no trasnocha tanto, o sea, apenas viene cambiando un poco Sí, últimamente cierto. y aquí todo el mundo a las 8 de la noche apaga, cierra, e incluso antes, Sí. ¿cierto? Es como, por ejemplo, si tú te pasas por Colombia, la calle Colombia, un martes a las 10 de la noche, pues podrá ser como bastante sórdido, ¿cierto? No hay ni un lugar abierto, no hay una tienda, pero hay otros lugares que en ese horario nocturno viven, ¿cierto? Que usualmente son bares, cantinas, chuzos 24 horas. Justo ayer conocí una cafetería 24 horas, estuve a medianoche y estaba llena. O sea, estaba llena de gente comiendo pastel. Y yo decía, ok, quizá sí, más lugares estuvieran abiertos hasta ahora, igual se llenarían, solo que como la gente cierra todo temprano, Sí, claro. entonces pues, ¿a dónde van a ir? Que nota pensarse la vida también nocturna de esta ciudad que le falta mucho. Creo que apenas está expandiendo esa vida nocturna. Lauri, me gustaría que nos transportáramos de pronto un poco a ese quehacer tuyo profesional como periodista. Antes de esto vos me mandabas un montón de textos, me mandaste unos textos en los que hablabas sobre el tema del pick-up en la ciudad, que hablaste sobre la explotación sexual, que hablaste también un poco de la santería en Medellín. ¿Cómo se conecta eso? Digamos que mi ejercicio periodístico conecta mucho como con el lugar
en el que trabajo ahora, que es Universo Centro, claro. y es que finalmente su tema es la ciudad, Sí, ¿cierto? sí, sí. Lo que pasa en la ciudad y lo que se vive en la ciudad. Y como que yo me he ido encontrando con historias desde que trabajo con ellos y digo, bueno, esto hace que Medellín sea característico. Y entonces como que inicialmente podría parecer que no tienen nada en común, Sí. pero lo tienen porque finalmente son cosas que pasan en Medellín. Por ejemplo, la de los pick-up, que realmente habrá gente que no la llame como periodismo en el sentido estricto de la palabra, son unos relatos. Okay. Entonces yo empiezo como a contar un poco lo que significa el transporte en moto, pues como mototaxi, pick-up, Didi Moto, Uber Moto, que son aplicaciones un poco ilegales, pues como, o más que ilegales es más informal, Sí. ¿cierto? Que están como enmarcadas en la informalidad. Y que ya son muy usadas, las está usando mucha Claro, gente. y es como que, ¿cómo funciona? ¿Quién es la gente que maneja? ¿Qué suelen hacer? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles pueden ser las experiencias que uno tiene como al usar un medio de transporte tan informal? Ok, ¿y nos quisieras contar una de esas experiencias, por ejemplo, o las que consideres pertinentes? Bueno, de hecho hay una que es muy tesa. Yo estaba en una fiesta con unos amigos en Boston. El caso es que yo pido como una de estas motos tipo 2 de la mañana. Y bueno, el tipo me recogió, empezamos a bajar la loma y de repente como que vemos que mucha gente está ahí reunida, como gritando, no sé qué, y el man de la moto para, como a ver qué estaba pasando. Resulta que habían cogido a un ladrón, por decir un sábado 2 de la mañana, pues entonces la gente lo estaba golpeando, pues era una escena muy fuerte. Entonces yo decía como, pues este man, ¿por qué paró? Y el man estaba mirando la escena como... O sea, pero tú estabas ahí en toda la escena, veías los golpes. Yo iba en la moto, y, o sea, por decir, estábamos a 2 metros, ¿cierto? La escena estaba ahí. Entiendo. Y lo estaban cascando de una forma muy tremenda. Y yo pues no sabía qué hacer, tampoco entendía por qué el man de la moto había parado. Pues yo estaba ahí como esperando y el man miraba la escena como embelesado. Y pasaron, yo creo que pasaron 2 minutos que para mí fueron eternos. Pues yo sentí esos 2 minutos larguísimos y yo decía, pero este man, ¿por qué no arranca? Pues es como, ¿qué quiere hacer? ¿Se va a bajar? ¿Le va a pegar? Entonces llega, arranca, y cuando arranca, pues hace como un comentario como, es que eso es lo que hay que hacer con las ratas. Uf, y yo como que, uy, qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y claro, yo no quería decir nada porque yo soy poco bélica, la verdad. Soy una persona como que tiende más bien a no pelear de esa forma. Y no tengo como esa emoción hacia los ladrones que puede tener mucha gente. Pero el man insistía. Entonces me decía todo el tiempo como que, ¿o usted qué piensa? Y como que aparte se cogió mi nombre en la aplicación y como, ¿tú qué piensas, Laura? No. Y bueno, yo ahí... Pero tú para ese punto estabas asustado, ¿qué estabas experimentando? Más que un susto era como decepción, ¿cierto? Como que a mí me parece muy teso como la ira de la gente y cómo aborda esta ciudad esas cosas, y yo lo digo ahí como en mi artículo, realmente no importa yo qué piense, ¿cierto? Porque estoy en una ciudad que es muy violenta. Pero Lauri, es casi que una regla para evitar esta ciudad si ves a una persona que está robando o que está violentando a una mujer, o sea, casi que es normativa que eso suceda. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué somos tan violentos en esta ciudad, según lo que estás diciendo? Sí, yo no sabría decir por qué es una ciudad violenta, pero yo siento que lo es. Ok. Yo siento que es una ciudad violenta, no solo es una ciudad violenta, ¿cierto? Creo que cuando me preguntabas como que, bueno, ¿cómo describirías a Medellín? Y la verdad, por más que se ha intentado trabajar y por más que no todas las personas que vivamos acá lo seamos, yo creo que una característica de Medellín es que Medellín es una ciudad violenta. Y eso es chocante. Entonces, bueno, ahí uno empieza a preguntarse como, ¿qué pienso? ¿Cómo lo abordo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo en una ciudad violenta? ¿Cierto? Sí. Muchas de las personas que están escuchando este podcast posiblemente tengan la posibilidad de una formalidad laboral, pero no es lo que sucede en la ciudad. Hay unos altos índices de informalidad laboral y es lo que pasa un poco con
con Pickup y que han sido un poco las discusiones que hemos tenido de país, sobre todo sobre esas plataformas de transporte, Uber, Pickup, InDriver, Didi, cómo eso tiene que ver con pues con los derechos laborales de las personas, cómo esas personas realmente ha sido una posibilidad también de enfrentar la precariedad, porque en esta ciudad, en los extramuros, hay precariedad. En muchos lugares hay mucha precariedad. Hay personas que solamente tienen una comida al día, muchos no. Quisiera que me hablaras un poco de ese tema de la informalidad. Bueno, o que me contes más de ese tema de Pickup, si tienes algo más que decirnos de ahí. hecho, justo ahorita estábamos hablando como de esa diferencia entre los términos de ilegal e informal. Sí, ¿Cierto? Porque digamos que no solo es un asunto legal sí, atrás, sino que también es un asunto como de quien lo mira y es un asunto ético, ¿cierto? Es como que, bueno, porque no es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, lo ilegal a lo informal. mucha de la gente que hace y que sobrevive gracias a los empleos informales dice como que, ah, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, pues yo estoy trabajando, es como, déjenme trabajar. Como la gente, por ejemplo, que vende en el espacio público, o como la gente que trabaja en este tipo de aplicaciones, como todo eso. Que se han empezado a reglamentar más, pero que aún hay un gran nivel de informalidad en eso que se hace. Por supuesto, digamos que ahorita lo decía, Medellín es violenta y bueno, Medellín también es recursiva. Sí. ¿Cierto? Okay. Es una ciudad profundamente recursiva y hay una palabra que a mí me gusta mucho y es como el rebusque. Y yo creo que la informalidad está muy ligada a eso. Como que más allá de un asunto de como que, uy, la esperanza, es como la gente sale y hace lo que sea, ¿cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, si uno se para en la Plaza Botero y uno dice, bueno, listo, ¿qué está confluyendo acá? ¿Qué es todo lo que viven? Hay gente tomando fotografías. Es como que, ay, bueno, no, yo sé que aquí vienen muchos turistas, entonces yo voy a empezar a tomar fotos y las imprimo y vendo las fotos acá. Sí. O es como que, bueno, yo vendo aguacates, entonces yo sé que a este barrio de Laureles la gente quizá le da pereza salir a comprar un aguacate, entonces si yo paso por acá a cierta hora me van a comprar aguacates. Entonces, claro, la gente es creativa y recursiva todo el tiempo. Y no es un asunto de romantizar las cosas, pero sí es de reconocer que aquí la gente, o sea, se rebusca lo que sea y como sea, también como para tener sus ingresos y para vivir el día a día. Porque eso hace la gente vive al día. Ok. Antes de empezar este podcast que logramos tener una conversación, me decías, Medellín, me decías así, la élite de Medellín ha construido un relato sobre lo que es Medellín, ¿cierto? Que somos emprendedores o sobre el tipo de música. ¿Qué tendrías para decir de ese tema? Claro, Medellín se ha convertido un poco para la élite o bueno, para también como las personas que tienen como la posibilidad de expandir unos discursos, lo han hecho muy como en un tono de marca, ¿cierto? Entonces, la marca Medellín. Entonces, Sí. claro, se vuelve una tipografía de lo que, la tipografía de Medellín, los colores de Medellín, la más innovadora, así, la más, ¿cierto? Porque aquí nos encanta, la más linda, la más chimba, la más chévere, la más... Entonces siempre es como ese discurso y lo que te mencionaba ahorita es que yo lo entiendo porque Medellín para el mundo fue la ciudad más violenta, ¿cierto? Entonces esa era la imagen a nivel mundial y tenían que cambiar ese discurso de un momento a otro y decir como, bueno, no, es que necesitamos que deje de ser la más violenta, necesitamos traer otro discurso que la gente y que empiecen a llegar personas a ver esta ciudad de una forma diferente. Y yo no entiendo muy bien por qué utilizar también como ese asunto tan de marca, como innovadora, cuando tenemos palabras tan lindas como el rebusque, ¿cierto? Sí. Quizá no rima mucho, como decir, Medellín la más rebuscadora, no estaría muy bien en términos de marca, pero finalmente como que la innovación se ha llegado a un asunto de élite, de software, de tecnologías, cuando el rebusque también está en la gente que no sé, que sale todos los días e inventa un mecanismo para que su carreta ruede más fácil, pues eso de alguna forma siento yo que también es innovar. Hay dos
dos temas que me parecen muy importantes también de esos textos que me mandabas, y creo que hay un tema que ahora es muy mediático, y es el tema de la explotación sexual, que ahora tiene un poco desbordada a la ciudad. Bueno, esa crónica la hice con dos compañeras que se llaman Estefanía Carvajal y María Isabel Naranjo. Y nos metimos a esa historia precisamente porque fue como en el momento en que uno de los gringos, como que cogieron a uno de los gringos, o el gringo se voló por un tema Ah, de ok, explotación sí. sexual infantil. Entonces era como muy mediático y el enfoque nuestro era como, a ver, vamos a ser claros. Sí, es horrible que estén viniendo extranjeros, pues como a explotar sexualmente a las infancias, pero no es un asunto solo de los extranjeros, ¿cierto? Es como, es un problema de la ciudad desde hace años. Entonces, lo que hicimos fue como un trabajo de archivo y unas entrevistas con trabajadores sexuales que este término es delicado porque el trabajo sexual no es lo mismo que la explotación sexual infantil, ¿cierto? O sea, no se puede hablar de trabajo sexual con las infancias. Es como si estás hablando de una niña, si estás hablando de un niño, eso es explotación sexual. No hay trabajo sexual ahí. Pero nosotras hablamos con trabajadoras sexuales y nos empezamos a dar cuenta que la mayoría, por no decir que todas, habían sido explotadas cuando eran niñas. O sea, venían ejerciendo el trabajo sexual por obligación desde que eran unas niñas. Entonces, claro, son mujeres que tienen más de 30 años. Es como, bueno, hace 30 años no sé qué tantos gringos habían aquí. Sí. Era un asunto, es un problema local. Entonces, cuando nosotras abordamos esto, María Isabel también hizo un trabajo con el archivo y encontramos casos de explotación sexual infantil en 1920, 1918, 1930. Entonces no era un poco como para lavarles las manos a los gringos que vienen aquí a eso, sino también para poner en evidencia que Medellín es como una ciudad que tiene problemas muy viejos y que no se dedica como a solucionarlos de raíz, sino que vuelve con ellos y vuelve con ellos. Y claro, es más fácil señalar como que, es que es culpa de los gringos que están viniendo. No solamente, ¿cierto? Como que es un problema muy profundo, pues, que estar hablando de que somos la capital de la gente viene aquí a buscar ese tipo de cosas, eso también es tremendo. Hace poco tuve la oportunidad de recibir una misión de Quintana Roo, que es el estado donde queda Cancún. Precisamente venían a ver cómo nosotros habíamos manejado el tema de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Ellos tienen el mismo problema, supremamente desbordado. Pero ellos me decían, ustedes tienen una ventaja relativa frente a nosotros, y es que la gente denuncia. La gente denuncia ese tipo de cosas. En México no sucede así. En México el sistema está estandarizado de la forma que los ciudadanos, las personas que tratan, todos son cómplices, los políticos son cómplices de eso. ¿Pensarías lo mismo? ¿Crees que acá también hay cierto nivel de complicidad? De O, hecho, nosotros logramos hablar como con uno de los policías de infancia y adolescencia y algo muy curioso que él nos decía era eso, es como que la bulla de los gringos ha servido para que la gente empiece a denunciar no solo a los gringos, sino también a los locales. Como que es socialmente un asunto muy callado, pero claro, cuando empiezan a venir como agentes externos a la ciudad, la gente empieza a denunciar. Entonces, claro, si ven a un gringo con una niña en un restaurante, llaman y denuncian. O sea, como que cuando fue ese punto en el que se estalló todo este asunto de Dominic Divechenko, como esos nombres así tesos, la policía aprovecha este momento para hacer una especie de campaña muy fuerte de denunciar, denunciar, denunciar. Y a partir de ese momento, las denuncias se quintuplicaron, lo cual es, pues, valiosísimo, ¿cierto? Como que finalmente logró ser efectivo. Ya del alcance en el que logren, porque una cosa es denunciar y lo otro es que cojan a la persona. Pero bueno, las denuncias se quintuplicaron. yo haría una afirmación con eso que tú estás diciendo, y es, lo que nos escandaliza no es entonces la explotación sexual, sino que somos muy regionalistas. Pareciera, ¿cierto? Como que es como que, bueno, nosotros podemos ser una ciudad horrible, pero nosotros.
Es como cuando uno insulta al hermano o a la hermana, yo que tengo una Entiendo. hermanita. Entonces es como que no, es que solo yo puedo insultarla. Es como si la insulta a otra persona, no está bien, porque es Sí, mi sí, sí, hermanita sí. y yo tengo la confianza para Sí, sí. hacerlo. Es llevarlo un poco al extremo, pero yo siento que sí, como si los problemas los trajera el resto, ¿cierto? Por Entiendo. ejemplo, con el asunto ahora de todo lo que está pasando con los nómadas digitales que vienen a la ciudad, es como que no, es que Medellín ahora es horrible. Es como, bueno, ¿por qué? Pues realmente tenemos problemas de vieja data que no se han solucionado y no es por los gringos precisamente. Entiendo. Lauri, cuando hablamos de santería, a mí lo primero que se me viene a la mente es unos señores encapuchados degollando un corderito para hacer un sacrificio ritual para que algo se les cumpla. ¿Qué es la santería? ¿Qué lograste explorar con respecto a la santería? Bueno, ahora que hablas de eso, porque esa fue la que escribí este año y para mí fue como un mundo muy nuevo, yo no tenía ni idea de nada. Primero yo de santería en Medellín, ¿cómo así? Sí, Pues, ¿qué es eso? Yo pensé que sí, eso era algo como cubano, sí. pues como que no tenía ni idea que eso lo hacían acá. Y empiezo a investigar y me doy cuenta que es una práctica religiosa, no solo con mucha presencia en la ciudad, sino que además cogió fuerza cuando empieza a venir toda la migración venezolana. Entonces yo digo como, bueno, es algo que pasa acá y como que no es un asunto tan macabro como me lo imaginaba. Como que empiezo a hablar con santeros y empiezo a escucharlos y yo decía como, ok, bueno, pues mis ideas de sacrificios y todo esto están como un poco voladas, como que realmente no tengo ni idea de nada. Y empiezo a darme cuenta que es, primero, una religión supremamente diferente, como a la con la que yo me crié, que fue la Pero religión Lauri, católica. ¿sacrifican o no sacrifican chivitos? Pues sabes qué, lo que pasa es que los chivos son muy caros. Ok, Eso me lo dijo un santero, es como los chivos son muy caros, es como pues, aparte, digamos que ellos tienen sacrificios de animales, pero es un asunto supremamente respetuoso, sí. supremamente exclusivo, no es como, ay, vamos a hacerlo todos los días, no, es como para temas muy específicos, no pasa todo el tiempo ni en todas sus ceremonias, y aparte es un sacrificio en el que se aprovecha todo el animal, pues ellos después comen la carne, ¿En serio? sí, como que realmente, y me lo preguntaba luego, yo como que, bueno, pues yo como carne todos los días, ¿cuál Pero, es la diferencia? pero ni ¿cuál es el objeto del sacrificio? ¿Ellos hacen una especie de pagamento o qué? ¿Cómo funciona eso? Pasa que es como cuando necesitas pedirle algo a alguien, Sí, ¿cierto? Un favor. Entonces el asunto del favor es como, claro, cuando hay una persona que tiene más poder que tú, llega y te dice como, listo, yo le hago ese favor, ¿qué me va a dar usted? Tiene que darme un pago y ese pago tiene que significar algo para mí. Porque pues un favor porque sí, ¿cuál ya, es el ok. sentido de eso? Sí, Entonces el sacrificio es un asunto con sus deidades, que son los orishas, pero es una religión establecida o... es una religión. La Entiendo. religión, eso nace de la religión yoruba. La religión yoruba vino de África en la época de las personas esclavizadas y aquí como que se ramificó de muchas O formas. sea, la santería existe con nosotros desde que llegaron los españoles. Sí, exacto, desde que llegaron los españoles. O sea, no es un asunto nuevo, no es una moda, porque requiere como mucho compromiso de muchas formas. Sí, Entonces, sí es como que la gente, es que ahora se está viendo mucho. No, es un asunto, o sea, llegó aquí con el catolicismo también. sí, Llegó el catolicismo y llegó la religión yoruba al mismo tiempo. ok. Bueno, pero se ve mucho, o sea, vos se los encontrás en la calle, o ¿cómo fue esa exploración? Porque yo, por No, ejemplo, sabes, es un sí, asunto muy oculto. No sé si viste hace poco que Confama hizo como un congreso de brujería. súper criticado, que le han dado varilla con fama un montón Sí, por les eso. han dado varilla y era como, ellos lo llaman como espiritualidades no hegemónicas, ¿cierto? Y era para conmemorar 50 años del primer Congreso Internacional de Brujería, que fue un evento que hicieron en Bogotá. Entonces, bueno, como que este congreso acá realmente era, a mi mirada, era algo muy inofensivo.
eran como conversatorios, charlas, talleres alrededor de otras formas de espiritualidad y prácticas religiosas, y pues estos grupos religiosos se volvieron locos, llegaron con pancartas a protestar ahí en el Confama. Eso me hace pensar también como que uno pensaría que somos una ciudad más tolerante, pues como a estas alturas de la vida, es como que importa en lo que tú creas, es como ser una buena Sí. persona y ya está. Pues no, al Pues yo parecer creo no que somos tan hemos tocado. tolerantes. Lauri, ahora me gustaría, después de hablar como de estos textos tan bacanos que tienes y esas visiones de ciudad súper interesantes que desconocí un montón sobre el tema de la santería, también un montón del tema de la explotación sexual, lo que uno ve un poco ahí como en los medios amarillistas y demás, pero que nota que hayas profundizado en eso, me gustaría pasar un poco al tema del espacio público, de cómo habitas el espacio público. Quisiera encuadrarlo. Universo Centro, como venías diciendo, queda en el periodista, ¿cierto? Venías también hablándonos un poco de cómo es habitar la ciudad y para las personas que quizás nos están escuchando, habitar Medellín va mucho más allá de escuchar a Karol G, al Fercho, a estos artistas emergentes del reggaetón. ¿Qué es Medellín? Qué es habitar? ¿Qué es andenear? ¿Qué es...? Sí, ¿qué es estar en Medellín? Bueno, pasa como que precisamente lo que veníamos hablando ahorita, Medellín ha intentado como eh, formar una identidad demasiado reducida, ¿cierto? Es como Medellín es esto, Sí. Medellín es Provenza, Medellín es el poblado, cuando realmente como algo de lo que yo me he dado cuenta en estos casi 3 años que llevo en el periódico es que, y lo decíamos ahorita, Medellín es muchas cosas. Entonces, bueno, como recapitulando, sí, es violenta, pero también es súper creativa y recursiva y es supremamente diversa, ¿cierto? Sí. Es como que a veces pensamos como, no, es que Medellín es católica. Sí, es católica, Pero también es antera. pero también es antera. Entonces, Ok. claro, empiezan a verse como un montón de cosas en el que Medellín es muy diversa. O sea, están pasando muchas cosas en la ciudad de las que primero uno no tiene ni idea. Pues claro, si solo habitas un espacio, si solo vas a ciertos lugares, pues vas a tener una imagen. Es como, a mí también el callejear me ha permitido conocer otros espacios de ciudad y otras personas que si yo hubiera como permanecido en el círculo en el que crecí, con el que estudié, jamás hubiera conocido. Hace poco, que ahorita hablábamos del periodista, en este momento de la vida del periodista es un parque muy pesado, porque se ha convertido en un lugar de consumo de drogas, pero no solo de consumo, sino como de venta. Entonces hay como pues una plaza de vicio casi que institucionalizada. En Pues el ese es periodista. el Sí. periodista, es como un Porque lugar siempre ha muy habido pesado. consumo. Sí, siempre lo ha habido, pero justo ahora es como, hay como un ambiente pesado y pues yo lo frecuento mucho. Y desde hace más o menos 2 meses veo que hay como una dinámica que irrumpe en este parque y es que todos los miércoles, tipo 6 de la tarde, están llegando unos músicos a tocar salsa. No. Entonces van con bafles, con timbales, con violines, con micrófonos y se parchan ahí en la mitad del periodista a tocar. Entonces es como un jam de salsa y me ha parecido espectacular porque todo el ambiente cambia. O sea, los locales bajan el volumen, todo el mundo como que se dispone un poco a ver eso que está pasando ahí y nosotros decíamos, como los que estábamos en el bar, decíamos como, wow, ¿hace cuánto no veíamos como algo que no fuera esos gritos de los jíbaros aquí en este parque? Finalmente eso me ha parecido muy bello porque el espacio público, los parques, las calles son nuestras. Pues, y es como una idea que tenemos, yo no sé, como dónde estar. Pues es que finalmente uno no solo está en la casa, uno no solo está en la oficina, no, la ciudad es nuestra. Eso de andenear, eso no lo entienden yo creo que en otras partes. ¿Qué es eso? Bueno, a mí me gusta, es un verbo inventado, pues yo Sí, creo que no todo el no mundo aparece en la te RAE. entendería, no, estoy segura que no. Y un andén es una acera, pues es la parte por la que camina la gente
al lado de la calle, Sí. ¿cierto? Entonces andenear es como, pues, parcharte en ese espacio, a sentarte un ratico y conversar y fumarte un cigarrillo, tomarte un tinto, simplemente estar con el otro, sacar una pola. Y sabes que eso es algo muy particular de esta ciudad, que la gente aprovecha esos espacios. Y hay un montón de lugares en la ciudad donde la gente va y se sienta en la calle a estar. Y eso es bello porque no pasa ni en todas las ciudades del país, No. ni en todos los pueblos, ni en todos los municipios, pero en Medellín sí. En Medellín vos puedes salir y te puedes sentar en el piso y hay un montón de lugares que se me ocurren en el que puedes hacer eso, como habitar, porque eso es habitar la ciudad. Lauri, se me vienen, no quiero mezclar los temas, pero se me vienen dos preguntas a la cabeza. Primero, no quisiera que dejáramos ir la salsa, porque quiero hablar de la salsa, pero antes de irme para la salsa, quisiera hablar, porque iniciamos este podcast hablando del tema de la inseguridad. Cuando hablamos de habitar el espacio público, ¿cómo te relacionas ya con ese tema de la seguridad? Medellín es una ciudad que la percibes segura, insegura, te sentís tranquila de sentarte en cualquier acera de esta ciudad a habitar el espacio público. Bueno, yo lo mencionaba ahorita como cuando tenía que ir y venir del colegio, que me tocaba pasar por una zona complicada, insegura. En esa época yo vi muchos robos, vi cuando la gente paraba en moto y le quitaban el celular a alguien, me acosaron un sinfín de veces, pues yo que iba como con mi faldita, con el jumper del colegio y para un taxista, la llevo, amor, hasta la casa, y era como, pues, yo no sé si en todas las ciudades del mundo pasa eso, pero hay una sensación de inseguridad aquí con Medellín. Sobre todo para las mujeres, dirías entonces. Sí, tremendo. Aparte porque si eres mujer, como que hay un foco de atención, ¿cierto? No importa lo que tengas puesto, como que eres una mujer andando sola por la calle, como que hay un foco ahí. Pero entonces, no sé, como que yo empiezo a salir más. Empiezo a salir de noche, empiezo a salir, a llegar a mi casa en horas de la madrugada y todo esto. Y fue un poco como, bueno, recuerdo mucho un amigo que me dijo, como, porque yo le decía que me estaba dando miedo llegar a la casa. Sí. Yo en este momento vivo en San Germán y para llegar al edificio donde yo vivo hay que pasar por partes muy oscuras. Entonces no hay como entradas iluminadas ni llenas de vida, sino que es como un puente por la Iguaná. Sí. Entonces, claro, son como lugares oscuros, que uno no ve nada, que solo pasan carros, es como pues... Y el amigo me decía algo así como no, pero es que si usted va con miedo, va a ser más difícil. Es como, no, vaya segura. Es como, vaya segura, aparte también como que, ¿dónde queda tu posibilidad? Pues es que estas calles son tuyas, es que tú vives aquí. Él me lo decía, es que vos vivís aquí, ¿por qué tenés que tener miedo por andar en el lugar donde vives? Entonces, claro, a mí como que eso me empezó a hacer eco y yo empiezo a salir en la cicla, caminando, en bus, en metro, y es como, pero es que este es mi espacio. Es como si uno está en la casa, uno por qué va a dejar que alguien pues le haga daño en su casa. Es como, este es un espacio seguro. Pero Lauri, entonces Medellín es habitable solamente a través de una resistencia, es decir, la habitas resistiéndote al miedo de habitarla. Sí, yo creo que finalmente es una decisión enteramente personal, porque en sí misma se percibe como un lugar inseguro. Ok. Pero también es como, bueno, si yo que habito acá no tengo la seguridad para habitarla, entonces pues voy a vivir con miedo todo el tiempo. Es como, hay dos opciones, o andar la ciudad con miedo o no andarla. No andarla. Entonces finalmente yo dije como, no, pues yo la voy a andar. Okay. Y obviamente me han pasado cosas. Hace poco me atracaron y fue un atraco horrible, con un destornillador, pues fue como un asunto miedoso y violento. Y yo llegué a mi casa y yo decía como, bueno, pues, porque fue como en la esquina de mi casa. Y yo decía, ando el centro, ando cualquier barrio por allá en la periferia y me atracan en la esquina de mi casa. No, claro. Yo decía como, finalmente, pues, es como, sí, entonces no salgo. Entonces también se ha vuelto un asunto como de, sí es un poco de resistencia, como bueno, no, yo igual la voy a vivir porque quiero. Y lo hemos normalizado. O sea, yo creo que no conozco a una sola persona que no hayan atracado. Hemos normalizado entonces la inseguridad.
Por supuesto, es que es una sensación. Yo alguna vez tuve la oportunidad como de salir del país y estar en otra ciudad. La Sí. sensación de seguridad es supremamente diferente. Entonces, claro, es como, yo no sé si es un asunto solo de Medellín, supongo que no, supongo que muchas ciudades de Latinoamérica comparten esa sensación, Sí. pero es como, bueno, ¿cómo la abordo? ¿Cómo abordo esta sensación? Porque Medellín no va a dejar de ser insegura en 2 años. Falta mucho para eso y pues no sé si se logre, pero es como finalmente es uno el que tiene que cambiar como cómo lo aborda. Qué nota escuchar eso de una persona que se han dado esta ciudad que ha callejeado de profesión, la calle. Lauri, la salsa, ¿cómo se vive eso? Venías hablándome de eso. Yo también exploré un poco tus redes sociales antes de este podcast, tengo que decírtelo. Y veía que en una de tus historias destacadas tenías a la orquesta Narváez. ¿Te gusta la salsa? ¿Has habitado la salsa? Me encanta la salsa. Sí, yo creo que fue, a mí me gusta mucho bailar, Sí, me gusta mucho bailar de todo, especialmente la salsa. Entonces, claro, como que yo dije, voy a aprender a bailar en propiedad. sí. O sea, te metiste a clases de salsa, Tuve la oportunidad como que unos todo. amigos estaban trabajando en una academia, entonces me pegué, ellos me dijeron, venga todas las semanas, y yo iba todas las semanas, Sí, y solté, y hasta que aprendí. La salsa, yo creo que últimamente Medellín se ha vuelto como una ciudad donde solo se escucha reggaetón. Yo no sabría decir como si la salsa es algo característico de Medellín, aunque hay muchos lugares para vivirla, ¿cierto? No sí. solo están los bares clásicos, que el Tibiri, que es una Habana, el Timbalero, el Jibarito, Que muchos han desaparecido, como el Eslabón. el Eslabón, que en este Sí. momento en el Eslabón Ah, pero hay... sí está todavía. No, el Eslabón desapareció, el local existe y en este momento hay como algo que se llama Moresco, Moresco, que ok. es como un lugar de música disco, Sí, como electrónica, disco y este tipo de cosas. Pero, pero aparte de esos bares que son como los clásicos de clásicos, hay un montón de algo que llaman como los sociales. Entonces, el social es como un día a la semana, un lunes, un martes, un miércoles, sí. en el que la gente va a practicar, bailar salsa. Y es un parche súper bacano. Entonces, claro, cada vez es un asunto como más familiar y colectivo. Por ejemplo, con Fama y Latina Estéreo hacen algo todos los domingos en el claustro que se llama el Ponte en Salsa No digas. y llevan orquestas en vivo como a las 2 de la tarde y eso es lleno, o sea, la gente va y baila salsa, entonces como que puede que Medellín no sea como Cali, que es como Cali salsa, Cali salsa. sino que, pero se habita mucho y eso Sí, como que me vuelve y me trae que somos una ciudad re diversa, claro, sí. se escucha mucho reggaetón, pero también salsa, pero también bachata, punk, metal, Tango. tango, o sea, Sí. es como yo siento que Medellín es muchas cosas. O sea, eso aparecen y aparecen como que es muy difícil decir que hay una sola identidad. Que hay una sola Medellín. Sí, nos hemos vuelto una ciudad completamente diversa. O sea, Ok. aquí pasan muchas cosas, hay de todo. Y eso es algo muy interesante. Te quería contar, no sé, ahorita mencionabas el tigre y se me vino un recuerdo a la mente. A mí también me encanta la salsa. Y yo aprendí a bailar salsa en el Tibiri. Yo me iba con mi prima mayor, Valentina, que ojalá algún día tengamos la oportunidad de tenerla en este podcast. Eh, Me iba a bailar al Tibiri. El Tibiri, para los que nunca han ido, es un sótano que mide 2 metros, cuando mucho de altura, y las paredes sudan de la gente bailando y las paredes gotean sudor. ¿Alguna vez has ido al Tibiri, Lauri? Sí, he ido. De hecho, allá hacen un evento que me encanta que se llama Salsa Underground. Oh. Entonces es como un colectivo que se llama Salsa hasta la Sepultura y lo que hacen estos parceros y estas parceras es que coleccionan vinilos y ponen unas joyas que uno nunca ha escuchado en la vida y ese tiri se llena, no hay ni espacio para bailar, pero a mí esa sensación me encanta, pues como la gente y la euforia y aquí nos encanta la farra, pues es Sí. como a Medellín le encanta la fiesta. Sí, cierto. Lauri, me gustaría ahí cerrar ese tema de la salsa para estas personas que nos están escuchando ahí en sus casas, que también les gusta de pronto la salsa. Tiranos una canción, un recomendado. ¿Qué canción recomendarías de salsa? Hay una
claro que es de una banda que nació como en Manrique, ¿En serio? que se llama Pachanga Orquesta. Pachanga, ok. De hecho, tienen un álbum y atrás hay como uno de esos buses, como por decir un Conatra, Un pues, circular sur. una cosa así, pero ese bus ya no se Ok, ve, como que sí. era un bus muy viejo. No recuerdo si es de los 70s o de los 80s, Pachanga Orquesta. Y la canción se llama Son de los Barrios. Ok, ok. Esa se la recomiendo. Y en general a la orquesta, Pachanga Orquesta, son buenos. Y es una... Porque claro, estamos muy acostumbrados a escuchar músicas de, pues, salsa de otras partes, por supuesto, pero aquí hay buenas orquestas y es un asunto muy bacano. Pachanga Orquesta. Hoy sé de la Narváez, ellos tienen un álbum que se llama Reencarnación y tienen una canción que se llama Obra del Tiempo. Dirías que Medellín es obra del tiempo, que ha tenido diferentes reencarnaciones. Bueno, ese es que es uno de mis álbumes favoritos. Sí, Reencarnación me parece maravillosa. Eh, Esa canción de Obra del Tiempo es una canción que habla, es una canción violenta. Es que la salsa es muy chistosa porque la salsa tiene historias como violentas y de infidelidades y de asesinatos de traiciones y de ladrones, sí, todo. pillos. Entonces, claro, yo creo que por eso también como que esta ciudad conectó tanto con la salsa, porque es como una música en la que la gente de aquí puede sentirse identificada. Es como seguramente un pillo va a sentirse identificado con Sí, alguna canción de la Narváez, con La Mafia, con Obra del Tiempo. Entonces, no sabría decir si Medellín es Obra del Tiempo, pero sin duda mucha gente de aquí podría identificarse, tanto que la gente acá cantaba pulmón, sabiduría, Hora del sí, Tiempo, La Mafia. Entonces, claro, es salsa, pues hecha, la Narváez es de Nueva York, de hecho, como que ellos no son de Nueva York, pero como que se forman en Nueva York y no sé qué, pero claro, hace eco acá y es un símbolo, pues yo creo que en todos los diciembres suena mínimo una vez sabiduría. sí. Ahorita también que conversábamos un poco antes de iniciar este episodio, hablamos de esos artistas, ahora que hablas de la Narváez y que decís que es una, o sea, que realmente hemos hecho una apropiación de ella como banda, ¿cierto? ¿Crees que también nos pasa un poco con el reggaetón? Que también termina perdiéndose, que es de esta tierra. Mm, Pasa como que yo no sé si vos has escuchado música andina alguna vez. Sí, claro. Bueno, se supone que eso sería la identidad, ¿cierto? Eso es lo propio. Como que el trío andino sería como esa música de identidad por excelencia. Sí, Pero la música andina, que es como el trío andino por excelencia, es una bandola, un tiple y una guitarra. sí, Pero pues yo creo que rara vez uno escucha eso, ¿cierto? sí, Eh, yo creo que se pierde un poco. Medellín es como una ciudad, aunque lo intenta, es como una ciudad un poco sin identidad. Pues es qué tal uno decir como que no, es que la música de Medellín, o sea, nuestra música, nuestro folclore es el reggaetón. Pues no sé, eso es como raro, sí. pero evidentemente es lo que más se escucha acá. Pero esos artistas dejan de ser de nosotros. O sea, vos pensás en el Ferchi y decís todavía es un artista de Medellín. Decís Karol G todavía es muy propia nuestra, nos representa culturalmente. Pues yo creo que sí, es una Sí, representación cultural, no solo porque ellos lo hacen explícitamente, pues tienen muchísimas canciones que hablan de Provenza, del Poblado, de Manila, y como todas estas zonas, aunque ellos ni siquiera vivan acá, ellos usan la marca, ¿cierto? Y dicen todo el tiempo y en todas partes que son de Medellín, sí, y la gente ahora sabe que Medellín es la ciudad de Karol G, sí, es la ciudad del Fercho, es la ciudad de J Balvin. Y yo no sé si eso está bien o mal, existe y pasa. sí, Es como, sí, también es la ciudad del reggaetón. sí, ok. Qué nota que sacaron una canción que se llamara La 68 o La 45. Sí, pues, sí, no sé, dudo que Sí, pase. sí, Aparte también es como un asunto, como te decía ahorita, es un asunto de una marca. O sea, cuando hablan de Provenza, solo lo mencionan, estaba pasando por Provenza, pero no hay nada relativo a nada. Pues es como bajando por la 10 pues es como, qué sé, se podría decir bajando por cualquier calle, ¿cierto? Es ok. solamente un asunto como
de marca. de marca. Lauri, me encantaría quedarme conversando horas contigo. Ojalá lo podamos hacer ahorita un ratico después del podcast, andeneando, tomándonos una pola por ahí. Pero llegamos a la parte final del podcast y acá me gustaría proponerte un ejercicio que te desprendas de cualquier preconcepto que tengas de Medellín. Es un ejercicio sensorial. Ok. Me gustaría hacerte unas preguntas porque creo que Medellín, como lo venimos diciendo, y eso es un poco relativo, es hablar de Medellín desde por qué es tan relativo desde los sentidos, ¿cierto? Eh, Todos la experimentamos diferente, desde cómo nos sabe hasta cómo la sentimos. Me gustaría empezarte preguntando a qué sabe Medellín. Medellín. Yo creo que Medellín sabe como a tinto de Greca. Tinto de Greca. Como que uno tan lo prueba y uno sabe que es de Greca. Es Ok. como bastante inconfundible. Ok, qué interesante. Que es diferente al tinto de termo y al instantáneo. Ah, Tú sí, por sabes, supuesto. tiene Pero un uno saborcito a sabe. quemado diferente. Ah, este tinto lo hicieron de Greca. Y uno Porque sabe, tiene ese amores sí, y odios. Pero a eso sabe. y uno sabe si montaron la Greca hoy o la tenían de ayer. Ah, claro. Claramente. Oíste, ¿y a qué huele? ¿A qué huele Medellín? Hay un olor que es como particular, que es el petricor. No sé si has escuchado eso, que es como Petricor. cuando llueve y de pronto se levanta ese olor del cemento, Sí, como del pavimento, así como... sí. Yo creo que Medellín huele a como a eso, y aparte ha estado bastante contaminado últimamente, entonces como que no es un olor muy fresco. Entiendo. Lauri, si Medellín fuera un color, ¿qué color sería para ti? Mm, ladrillo, Color ladrillo. sí, un color ladrillo. Cuando hicimos la construcción de la marca de Relativo pensamos lo mismo y por eso nuestra marca, nuestro logo es color ladrillo. Por supuesto, Medellín es color ladrillo. Tú miras y brillo por todas partes. ¿Qué nota? Pensamos igual, pienso que tiene el mismo color. Y si Medellín fuera una textura, pénsatela como si fuera cualquier tipo de textura. ¿Qué textura sería? Medellín es como esos árboles de corcho, Sí, que uno los ve y uno piensa que es como, pues como cualquier tronco, pero que vos lo tocas y es como acolchadito. sí, ok. Y ya hablamos un poco de ese tema de la música de Medellín, pero me gustaría transpolar eso un poco más allá, más al fondo. ¿A qué suena Medellín? ¿Cómo suena? No, Medellín es bulla, es pura bulla. Yo digo que la bulla es como ese ruido que uno realmente no sabe qué está pasando, Sí. pero que hay gritos, hay músicas cruzadas, barullo, gente conversando. Para mí ese es como el Pero sonido. irreconocible. ¿O hay algo que pudieras reconocer entre tanto ruido? Pues los pregones. Hay pregones que me parecen como muy maravillosos. Por ejemplo. Como una por 2.000, tres por 5.000, piña oro miel, más dulce, que no sé qué. Sí, los pregones. El tamal, que la masa es más rica que la carne. La mazamorra, morcilla caliente. Ok. Sí, los Mazamorra al pregones. pilón, qué nota. Ahora quisiera, más allá como de lo sensorial del cuerpo, quisiera preguntarte por la memoria. ¿Hay algún recuerdo que tengas de Medellín? Algo que venga a tu memoria de tu infancia, de lo que nos quisieras compartir. Lindo, feo, como te venga. Ya. Sí, en la casa de mi mamá trabajaba una señora que se llama Ana María, y Ana María trabajaba como con la limpieza. Ella tenía una hija que se llama Juliana. Y alguna vez Juliana me acompañó a una cita médica como en el Poblado, en Intermédicas. Sí, Ella vivía en Altavista. Realmente como no en Altavista, vivía en Zafra, Zafra. que es un barrio entre Belén Los Alpes y Belén Aliadas. Eso es como un morro. Zafra es un barrio denso. Ok. Y ella me acompañó a una cita en el Poblado. Y fuimos y subimos ahí como, pues como piso 20.
cuando estábamos mirando, ella vio los tanques de agua que había justo arriba de su casa. Y ella llega y dice una frase que a mí me quedó como súper marcada. Y ella ve los tanques de agua y dijo como, wow, yo nunca pensé que iba a estar tan lejos de mi casa. A veces pensamos que somos una ciudad pequeñita, pero hay gente que no se ha movido desde el lugar que habita. Yo en estos días tuve la posibilidad de estar en el Popular 1 y hablaba con unos niños, me decían jamás ni siquiera he bajado al centro. Me parecía muy teso eso, que no conocemos. Hay gente que jamás bajó el Popular 1 o que jamás del poblado fue a visitar el Popular 1. Lauri, ¿cómo te soñas a Medellín? ¿Cómo es esa Medellín de tus sueños? Y te preguntaría si está muy distante de esa Medellín que hoy me describes en este podcast. Ya sabes, no deja de ser un asunto muy utópico, pero yo me sueño una ciudad en la que, parece como que hayan opciones, ¿sabes? Como que un niño pueda crecer y pueda pensar en opciones. Pasa que es que aquí para muchas personas no las hay. Como que las opciones no sean ser pillos y webcamers, sino que hayan opciones. Como que la gente pueda escoger una ciudad y pueda escoger cómo habitarla. Pueda escoger si quiero vivir aquí o en otra parte. Pero esa es como la ciudad que yo me sueño, una ciudad con opciones. Y está distante de la que describes aún. Sí, yo creo que todavía nos falta. Todavía nos falta. Lauri, súper contento de esta conversación contigo, que sea el primer episodio de este podcast. Quisiera cerrar preguntándote cuál fue ese barrio en el que creciste. Bueno, yo crecí en Belén Las Brisas, Sí. que es como un pedacito de nada entre los Alpes, La Palma y Zafra. O sea que esa frontera invisible que tenías que cruzar era la de Zafra. Sí, era la de Zafra, una curva ahí remarcada ¿Dónde estudiaste? en el Padre Bañanet. Qué nota. Y te ibas caminando entonces, Sí, desde yo los Alpes iba, hasta el me iba Magallanes. caminando. Te subías toda la loma. Qué nota. Me la subía y me la bajaba. Ok, Lauri, ¿hay algo más que quisieras decirle a las personas que hoy nos están escuchando sobre Medellín, sobre el habitar Medellín, algo que te quede de... Entender que nuestras visiones y nuestros círculos y percepciones de ciudad no son los únicos que existen. Yo creo que a todos nos hace falta ser un poco más abiertos de mente y como entender que hay otras realidades y hay otros espacios que hacen que las personas sean diferentes. Es como no todos hemos tenido los mismos privilegios ni hemos crecido en los mismos lugares. Y es como entender eso es vital para entender que pues somos muchos y pensamos diferente y que eso está bien. Lauri, qué nota, agradecerte por estar en este espacio, me siento muy afortunado de tenerte acá, de poder escucharte. No, de muchas escuchar gracias a por Medellín. invitarme. A todos ustedes, gracias también por escucharnos. Los invitamos a que sigan estando en este podcast. Vamos a seguir caminando la ciudad, a seguir hablando de las realidades que habitamos, de esos andenes en los que nos sentamos, de esas diferentes Medellines con las que nos relacionamos. Nos vemos en el próximo episodio.